¿Qué tal? Me presento, soy Irving López Hernández, soy ingeniero eléctrico y este es un curso express de diagramas de conexión eléctrica. Tenemos que un diagrama de conexión eléctrica es un dibujo que nos sirve para representar cómo se conectan los dispositivos eléctricos. Por ejemplo, cómo se conecta un foco o varios focos, ya sea con apagador sencillo, con apagador de escalera, método de puentes comunes, método de cortocircuito, cómo conectamos un contacto, sea sencillo, sea dúplex, cómo conectamos un timbre, cómo conectamos una fotocelda, una regadera eléctrica, una bomba, todo eso, ¿sí? Eso es lo que sirve un diagrama de conexión eléctrica. La forma de realizarlo es de forma clara y concisa. Hay muchas maneras de hacer diagramas de conexión. Puede ser de forma vertical, puede ser de forma horizontal. Se pueden incluir las cajas y las chalupas o también las podemos omitir. Se puede hacer de las dos formas. Por lo regular, cuando incluyes cajas y chalupas es porque no tienes mucho conocimiento y cuando no se incluyen es porque ya tienes conocimiento. Vamos a ver unos ejemplos. Este no es un diagrama. Este es un circuito eléctrico elemental. Es un dibujo. Es un dibujo. Porque, si se fijan, es como de una vista 3D, como tipo isométrico. Esta batería tiene la energía. La energía fluye por estos cables y cuando la energía pasa por la lámpara, entonces emite luz. Eso es un circuito eléctrico elemental. ¿Cómo sería su diagrama de conexión? Sería de esta forma, por ejemplo. Podríamos representarlo así. Al foco le llega fase y le llega neutro. ¿Qué es la fase? La fase es el cable que tiene voltaje. Por lo regular, 127 volts, al menos aquí en México. Y el neutro es el cable que no tiene voltaje. Por lo regular, 0 volts. Para que una lámpara prenda necesita dos cables, uno que tenga energía y otro que no tenga energía, como en este caso. Si regresamos aquí y queremos hacerlo lo más parecido a como viene el dibujo, podríamos poner que aquí está la fuente de energía, donde está el voltaje. Aquí viene un cable que se conecta aquí a la lámpara. Y el otro cable es el neutro. Sería fase y sería neutro. Y ya la lámpara va a iluminar. Existen diferentes formas de dibujar, como lo habíamos mencionado anteriormente. Tú puedes dibujarlo así, que los cables pasan de forma vertical. Tú haces un pequeño amarre y lo llevas hacia la lámpara. Pasa el neutro, haces un pequeño amarre y lo llevas hacia la lámpara. Puede ser así, de un lado está la fase y del otro lado está el neutro, de forma vertical. O puede ser así como lo habíamos dibujado antes, la fase de forma horizontal y el neutro de forma horizontal. El chiste aquí, el sentido es que tenga un cable que tiene energía y otro cable que no tiene energía. Aquí tenemos otros diagramas que yo saqué de internet. Por ejemplo, aquí está la lámpara, aquí dice neutro. El neutro va a un punto, ahí están los 0 volts. Aquí dice line, línea, que también es sinónimo de fase. Llega la línea, llega la fase. ¿Esto qué sería? Un apagador o un interruptor. Y este cable iría al foco. Aquí hay otro diagrama de conexión. Si se fijan, son muy diferentes. Este es de una empresa de Estados Unidos. Este es de una empresa italiana que se llama Beticino. La línea viene aquí. Tomamos, hacemos un amarre, un empalme, lo llevamos acá. De aquí sale otro cable que va al foco y el neutro. ¿Sí? Este cable se llama retorno. Igual aquí. Aquí estaría el retorno. Tenemos otro diagrama, ¿sí? Donde tenemos a la pila, el positivo está aquí y el negativo está de este lado con el interruptor. Luego veremos la diferencia entre cuando es positivo y negativo y fase y neutro. Pero es la misma lógica. Aquí está. Cuando tú tienes una pila, una batería, tú tienes corriente directa o corriente continua. Entonces, tú tienes positivo y negativo.
El positivo es el que tiene el voltaje, tiene los 9 volts, y el negativo es el que tiene 0 volts. Y también van a encender los focos, solamente si son para corriente continua o corriente directa. Y cuando tú estás ocupando la energía de una casa, de un comercio, de una industria, entonces estás ocupando corriente alterna. En corriente alterna los cables se llaman fase y neutro. Fase también se dice línea y el neutro solamente tiene ese nombre, neutro. Hay otras personas que le dicen, no, pues el de corriente, el vivo, en inglés también se le llama como hot wire, cable caliente. ¿Sí? Este es el cable más peligroso. Y el neutro es el cable menos peligroso, pero aún así hay que tener mucho cuidado. Entonces nos vamos a concentrar en los cables de corriente alterna. Tipos de conductores en corriente alterna. Está la fase, como ya habíamos mencionado, es el cable con voltaje. Está el neutro, cable sin voltaje. Y está otro cable que se llama puesta a tierra, que es un cable exclusivamente de protección. Este, por ejemplo, lo podemos usar y si no lo usamos, no pasa nada, entre comillas. ¿Por qué? Porque indispensablemente fase y neutro son esenciales para que los aparatos funcionen. Pero la puesta a tierra no, solamente es para protección. Pero debemos ocuparlo porque por eso mismo se llama que es un cable de protección, porque nos protege de las fallas y las descargas eléctricas. Circuitos en serie. Cuando ustedes conectan circuitos eléctricos, si están conectando más de un elemento, lo pueden hacer en serie, en paralelo, y si conectan más de dos elementos, o sea 3 o 4 o 5, ya puede ser de forma mixta. La forma en la que se conectan las lámparas en una casa, en un comercio o en una industria es en paralelo. Pero es importante también estudiar el circuito en serie. Ese tipo de conexiones se ocupan más en electrónica, en paneles solares, en aplicaciones especiales. Pero recuerden, la conexión en paralelo es la que siempre vamos a ocupar en casa, habitación, comercio e industria. Ahora, ¿cómo es la conexión en serie? Es uno detrás de otro, uno a continuación de otro en la línea eléctrica. Ahorita vamos a ver un diagrama. Hay desventajas con este tipo de cableado, porque si uno de los elementos deja de funcionar, todos los elementos se apagan. Aquí está la conexión en serie. Está uno detrás de otro. Si este se funde, estos dos van a dejar de funcionar. O si este lo quitamos, igual van a dejar de funcionar los demás. Son muy dependientes uno de otro. Pero como ven, ocupamos fase y ocupamos neutro. Ahora, circuito en paralelo. Cada salida en este circuito es independiente al resto. ¿Sí? Así que si uno de esos focos se funde, se quita, no va a pasar nada. Todo lo demás va a seguir funcionando. Aquí está la conexión en paralelo. ¿Sí? Cada circuito eléctrico tiene su propia fase y su propio neutro. Entonces, si este falla, estos dos siguen funcionando. Así siempre vamos a conectar nuestras lámparas en la casa habitación, en departamentos, en comercios, en industrias, etc. Tenemos ahora el circuito mixto. Es una combinación de serie y de paralelo. También se le dice conexión serie-paralelo. Sí, aquí está. Tenemos a estos dos. Bueno, estos tres están en serie, pero estos dos están en paralelo. Por lo tanto, este es un circuito mixto. Si estamos empezando a conectar diagramas de conexión y queremos verlo de la forma más real posible en un diagrama, tenemos que poner las piezas que componen a todo el circuito. Eso incluye a las chalupas y a las cajas de conexión. Aquí tenemos una chalupa, que es una caja rectangular de metal o plástica, donde se depositan los apagadores, los contactos. Entonces, la representación en un diagrama sería de esta forma, como un rectángulo. El apagador sencillo o de 2 vías lo vamos a representar así. Este sería su símbolo en un diagrama.
Aparte son los símbolos de planos. Apagador sencillo de 2 vías con la chalupa, ya con su placa, con su tapa, todo, sería así. Es la suma de este con este. Apagador de 3 vías sería 3 tornillos y se vería de esta forma. Caja de conexión, que es la que va en la losa, por lo regular todas van en la losa, puede que se metan en las paredes o en el piso, pero por lo regular irá en la losa. ¿Qué es la losa? Es la parte de arriba de una habitación, es el techo. La lámpara, contacto sencillo donde puedes conectar tu computadora, tu cargador de celular, una licuadora, una plancha, etc. Esta sería la combinación de un apagador y un contacto sencillo, y se ve de esta forma. Contacto dúplex. Al contacto dúplex es el contacto que es doble. Este apagador es muy especial porque se combina con apagadores de escalera con el método exclusivamente de puentes comunes. Este es un apagador de paso o de 4 vías. Estructura del diagrama de conexión. Esta es la estructura que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque en esta estructura vamos a reconocer mejor los materiales de forma física, como realmente lo instalarías en una situación real. Aquí tenemos el apagador, aquí tenemos la lámpara, aquí tenemos la caja de conexión, aquí está la chalupa. ¿Cómo vamos a conectar una lámpara que es controlada con un apagador? ¿Por qué es necesario controlarla? Porque si tú entras a una habitación y ves la luz prendida, tal vez está funcionando gracias a la protección, al interruptor termomagnético, o como le dicen aquí en México, a la pastilla. Entonces, ¿cómo la vas a apagar? Pues tendrías que ir hasta el tablero a bajar la pastilla, a bajar el interruptor termomagnético y así solamente lo apagarías. Pero también quitarías energía de contactos tal vez o de otras lámparas. Por eso cada lámpara debe tener un control cercano, que en este caso es el apagador. La fase, vamos a ver cómo la vamos a conectar. La fase entra a la caja de conexión, pero no se conecta, solamente va de paso y baja a la chalupa. Vamos a ponerlo más claro tal vez. Esto sería el techo, todo esto. ¿Sí? Aquí está el techo. Y acá abajo pues están las paredes y el piso. ¿Sí? Entonces esto va en la pared a 1,20 del nivel de piso terminado por lo regular. Entonces la fase va por el techo, que ahí está la caja, luego baja hasta la pared donde está la chalupa y el cable que sube es el retorno. El retorno es el que hace la función de apagar o prender la lámpara. ¿Por qué se llama retorno o regreso también? Porque es el mismo cable de la fase, solamente que aquí se cortó y se conectaron en diferentes tornillos. Quiere decir que es el mismo cable que retornó o que regresó. Por eso tiene ese nombre. El neutro va directamente a un lado del socket. Es importante que vaya a un lado, ¿sí? Y el cable que tiene energía, el voltaje, es el que va en medio del socket. Esta sería la conexión de apagador que controla a una lámpara. Nos pasamos al programa AutoCAD. En el AutoCAD estamos viendo que tenemos la lámpara, tenemos el apagador, pero no está conectado. Lo vamos a hacer de una forma, pues, más de pasos para que lo puedan checar tal vez si tienen dudas. La fase dijimos que entra y se conecta aquí. Entonces vamos a activar la fase. Ahí está. ¿Qué pasa con el retorno? Sale de aquí, de este tornillo, y se conecta en la parte de en medio de aquí. Vamos a activar el retorno. Ahí está. ¿Qué es lo que nos faltaría? Solamente el neutro, que va en esta parte. Activamos el neutro y ya tenemos nuestra conexión de apagador que controla a una lámpara. Tenemos una pequeña actividad de reflexión. Hay 4 formas de instalar un foco. La forma que les enseñé es solamente una. Aquí tenemos esta imagen. Aquí está un foco, el apagador.
¿Sí? Es otro tipo de diagrama. Como se dan cuenta, estamos manejando tal vez otros colores, estamos manejando otras estructuras, pero la lógica es la misma. Un cable debe tener voltaje y otro no para que el foco prenda. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor forma de conectar los focos? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Vamos a analizar cada caso. En la primera, la fase llega aquí, correcto, y el retorno va a un lado del foco, ¿sí? Recuerden que el cable que debe ir a un lado del foco es el neutro, por lo tanto, esta está descartada. ¿Qué pasa? Que la rosca que tiene el foco, donde entra la rosca la rosca del socket, donde entra la rosca del foco, ese no debe estar energizado, porque si tocamos con nuestra mano la rosca del foco y la rosca a su vez toca la rosca del socket, nos podemos electrocutar, solamente cuando esté activado el interruptor, pero aún así es inseguro. En este caso, el neutro va al apagador, eso no debe pasar, y la fase va a un lado del socket. El retorno va bien porque va en medio, pero lo que está mal es que la fase va a un lado. Ahí siempre va a tener energía la rosca del socket, y eso está mal, porque es peligroso. Esta es la situación más peligrosa, así que definitivamente la 2 no. La 3, el neutro va otra vez al apagador. No, tampoco eso está bien. El retorno va a un lado. En el caso de que ahora es neutro, el retorno, porque está cortado aquí nada más, pues estaría bien. Y la fase en medio, pero aún así no es lo correcto, ¿sí? Tiene que ir el neutro a un lado. Y acá en la 4, la fase va al apagador, el retorno va en la parte de arriba y el neutro va a un lado. Así que la 4 es la correcta, la 4 es la que hemos hecho. En esta ocasión vamos a conectar dos lámparas. Tenemos las dos lámparas, están conectadas en paralelo, porque cada una tiene su cable de retorno y su cable de neutro. ¿Qué es lo que quiero explicar acá? Estos puntos color magenta. Estos puntos color magenta representan una unión. Los cables se amarraron aquí, en estos puntos. Pudo haber sido un amarre cola de rata, conductores paralelos, tal vez derivación en T. Lo que haya sido es una unión. A eso se le llama un amarre, un empalme y más científicamente se le llama nodo. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque si se fijan aquí, este cable blanco se cruza con el azul, pero no hay un punto magenta, quiere decir que no se conecta. Porque si se conectaran, habría un cortocircuito cuando esto se activara. Por lógica no se pueden conectar, pero es importante cómo representamos nuestros dibujos. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Aquí dice que sí existe amarre si se cruzan, pero yo acabo de decir que no hay. ¿Por qué? Porque en este caso se está tomando en cuenta de que no hay ese punto en las uniones. ¿Sí? Aquí hay una especie de que lo salta, que pasa por arriba. Cuando manejamos este tipo de patrón, de parámetro para decir si sí hay o no hay una conexión, una unión, un amarre, entonces cuando se cruzan normal sí hay amarre, pero cuando hacen esto no hay amarre. Pero si estamos ocupando el punto, solamente existirá una unión, un empalme, un amarre cuando exista el punto. Si no, no existe. Pero tenemos que decidir si vamos a ocupar este patrón de diagrama o este patrón de diagrama. Y en nuestro caso estamos ocupando este. Habíamos mencionado que se debe ocupar la tierra, el conductor de puesta a tierra. Es el mismo diagrama que hemos hecho, pero aquí tiene el conductor de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra solamente es para protección. Entra al conductor. Si esta caja de conexiones es metálica, tiene que aterrizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el cable tiene que entrar en contacto con la caja, para que si en un momento un cable que tiene voltaje toca la caja, no quede energizada o no haya una falla, sino, más bien se activen las protecciones, porque si no se activan queda energizada y si alguien la toca, pues se puede electrocutar o puede haber una fuga de energía. Eso también es muy común. Si la chalupa también es metálica, también se va a aterrizar. Si no, no pasa nada. Si aquí hay un contacto con puesta a tierra, pues se conecta también. Así que
Los dibujos deberían ser todos así, con el cable de puesta a tierra, pero como no hay mucho espacio, vamos a limitarnos a ocupar fase, neutro, retorno, puentes. Sí, pero recuerden, todo lo metálico, así dice la norma, tiene que ser aterrizado a tierra. Tiene que conectarse a tierra. Bueno, vamos a hacer como un ejercicio rápido la conexión de dos lámparas en paralelo. ¿Qué tenemos que hacer? La fase tenemos que llevarla a este punto. Activamos la fase. Ahora el retorno tiene que ir aquí y tiene que ir acá. Activamos el retorno. Aquí pusimos el punto. ¿Por qué? Porque aquí hay una unión. Puede ser fácilmente un amarre cola de rato. Y el neutro va al lateral. ¿Sí? El retorno va en medio. El neutro va al lateral. Y ahí está. Entonces, esta es la conexión en paralelo de dos lámparas controlados con un solo apagador. Ahora tenemos tres lámparas conectadas en paralelo. Hacemos lo mismo, fase aquí, retorno en medio de las lámparas y el neutro a los lados. Conectamos la fase, conectamos el neutro. Bueno, era primero el retorno, pero no importa, no pasa nada. Y el retorno, aquí está. Aquí están los puntos, ahora tenemos 4 amarres. ¿Sí? Fue necesario hacerlo así. Entonces, esta es una conexión de 3 lámparas controlados con un solo apagador. Cuando este apagador se active, las 3 lámparas se van a activar. Las lámparas por lo regular son lámparas LED, no ocupan mucha energía, así que el apagador sin problema soporta controlar las 3 lámparas. Ahora nos toca 4 lámparas, como pueden ir deduciendo es la misma lógica, la fase acá, el neutro, perdón, bueno, el retorno a los 4 focos en la parte de en medio y el neutro ahí, a los lados, ¿sí? Es la misma mecánica. Pero miren, ahora cambió la dinámica. Ahora cada foco será controlado por un apagador distinto. ¿Cómo haremos esa conexión? Traten de hacerla ustedes mismos, pónganle pausa y traten de hacerlo. Bueno, la fase ya saben, debe ir al mismo lugar, pero ¿qué pasa con el otro? ¿Tenemos que bajar acaso 2 fases? No, solamente bajamos la fase y hacemos un pequeño puente. ¿Sí? Un pequeño puente sería un pedacito de cable que le dé energía al otro tornillo del otro apagador. La fase baja y aquí está este pequeño cable. Es el que hace posible de que también este apagador tenga energía. Bueno, de ahí subimos con el primer retorno, que solamente va aquí, ya no va acá. ¿Por qué? Porque este tendrá su propio retorno que sale de aquí. Retorno 2, ahí está. Y el neutro sí se va a compartir con los dos focos. Ahí está. Cada lámpara se va a activar con un apagador distinto. Este caso se da mucho en el baño. Hay una lámpara que es para iluminación general de todo el baño y hay otra lámpara que solamente es para la iluminación donde está el lavabo, porque muchas veces hay un espejo y queremos tener una mejor iluminación para vernos. Ahora tenemos lo mismo, pero en diferente chalupa. En el ejemplo anterior los dos apagadores estaban acá, pero ahora un apagador está en un extremo y el otro en el otro extremo. Entonces, aquí va a ser un poco diferente, pero es la misma mecánica. Tenemos que mandarle a cada lámpara su retorno y neutro es el mismo. Bueno, la fase tal vez es lo más difícil que va a cambiar aquí. Va a llegar a la caja, se va a hacer un amarre, una unión, se va a mandar fase aquí y se va a mandar fase acá. Entonces activamos la fase y sí, la fase llegó aquí y la otra fase llegó acá, ¿sí? Para que los dos tengan energía. Subimos el primer retorno que va a la parte de en medio, el segundo retorno que va a la parte de en medio de la otra lámpara y el neutro se comparte como en los casos anteriores. Miren, aquí tenemos otro ejemplo un poco más complicado. Es lo que ya habíamos hecho acá, pero aquí aparece un tercer foco de este lado y otra chalupa hasta acá. Cada foco tiene su propio apagador y cada apagador tiene su propia chalupa. Intenten ustedes, pónganle pausa. Bueno, ahora la fase va a llegar aquí, va a bajar acá, va a bajar acá, va a viajar hasta aquí y va a bajar acá. Activamos la fase, como se dan cuenta, llegó así, de esta forma.
Ahora activamos el primer retorno, se activa aquí, el segundo retorno se activa acá, el tercer retorno se activa acá. Cada foco tiene su propio retorno y el neutro va hacia todos los focos. Tenemos otro ejemplo. Aquí es una lámpara con su apagador de este lado y un contacto sencillo. La lámpara, pues ya saben, necesita retorno, neutro, el apagador fase y retorno. ¿Y el contacto qué necesita? Un contacto necesita fase y neutro. Y si tiene conexión de puesta a tierra, también necesita puesta a tierra. En este caso lo vamos a omitir, ¿por qué? Por el espacio y de que es más didáctico que haya menos cables, para que no sea tan confuso. La fase llega a la caja, se hace la unión, se da energía, el lado más pequeño es el lado de la fase, y de este lado más grande el neutro. Ahora sube el retorno y el neutro llega, se conecta aquí y se conecta de este lado. Y ya tenemos la conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto sencillo en el otro extremo. Este video fue diseñado para hacer de una forma express el curso de diagramas de conexión. En el curso se ven los ejemplos de una forma más tranquila, hay más ejercicios, vemos las conexiones de apagadores de escalera por los dos métodos, puentes comunes y cortocircuito. Aquí tengo el de cortocircuito, perdón, está acá, ahí está. Cortocircuito, también vemos conexiones de interruptores termomagnéticos, ¿sí? Aquí está uno de interruptor termomagnético como el principal o como derivados, también los tenemos. Sí, así que si quieres aprender más, yo te invito a que vayas al curso. Está en la descripción del video.